En un barrio tranquilo, un anciano negro mujer que vive sola conocida por siempre, cocinar para sus vecinos provocó una situación tranquila, pero cálida vida. Una noche lluviosa, ella abrió su puerta a un niño de 10 años temblando y magullado huyendo. De un abusador padrastro, ella no hizo preguntas, solo lo trajo, lo alimentó, lo protegió y llamó a la policía años después. Ese mismo niño, ahora juez federal, regresó a Le Pagué y le pedí que llamara a su mamá. Antes de sumergirnos en esta historia, déjenos saber. Desde donde nos miras, nos encanta escucharte sus pensamientos en el rincón tranquilo de un barrio de Georgia, donde los porches crujieron con el tiempo y los árboles de magnoliace inclinó suavemente. Sobre las aceras agrietadas había una pequeña casa modesta en el al final de Willow Street. No era grandioso ni recién pintado, pero tenía algo que no un agente inmobiliario podría listar un alma. Las paredes, aunque desgastadas, se habían empapado durante décadas. De la risa, la música gospel y la dulce aroma a pan de maíz horneado que parecía flotan alrededor de las ventanas como una bienvenida estera en el aire, esta era la casa de Mamá Joe. Mamá Joe no era nadie famoso ella, no tenía títulos en la pared ni en el auto. Algo más nuevo que su desgastado Ford, camioneta que jadeaba en las mañanas frías pero todos en Willow Street, y más allá la conocían algunos, la llamaban la santa del pórtico, otros simplemente la llamaban mamá. Ella tenía una la manera en que ella te hace sentir que pertenecías incluso si estabas pasando por acá, mamá. Joe tenía 50 años, aunque vieja, nunca la oirías decirlo en voz alta. La edad era algo que ella no llevaba puesto como una carga, pero como una colcha vieja y descolorida en lugares. Parcheados con memoria, pero aún cálida y hermosa, ella vivía sola, no por desgracia, sino por elección silenciosa. Su marido, había fallecido hacía décadas, y los niños estaban dispersos por distintos estados y ciudades, atadas a trabajos, familias y vidas propias. Pero Mama Joe nunca deja que la soledad encuentre un lugar donde sentarse. Su casa, su mesa siempre estaba puesta. Para más de un desconocido se convirtió en vecino. Los vecinos se convirtieron en familia, y la familia, bien. Ella nunca dejó ir a la familia. En realidad, no. Ese día había sido como cualquier otro. La luz dorada se derramó sobre su jardín, donde los tomates trepaban vallas, y los verdes con cuello alcanzaron el cielo. Tarareaba un himno mientras revolvía una olla de gumbo espeso y fragante a cada movimiento humano, un silencioso ritual de amor. La radio crepitó en la mitad de la esquina, reproduciendo a Louis Armstrong medio estático, pero a ella le gustaba así. Se movía lentamente. Ahora la edad había cobrado su parte, pero el corazón late tan joven y ferozmente como es. Alguna vez lo hice, fue el tipo de noche donde nada parecía urgente. Los niños cabalgaban, las luces del porche de la casa de bicicletas parpadeaban, como luciérnagas despertando, y en algún lugar el perro ladró una vez y luego cayó a mamá. Joe acababa de sacar una sartén de pan de maíz del horno, su corteza un dorado perfecto, cuando lo escuchó. El sonido suave vacilante, apenas poco más, un susurro de un golpe se detuvo, no muchos. La gente llegó tan tarde que se limpió. Manos en su delantal. El corazón no se acelera, pero consciente del tipo de conciencia que solo tienen las mujeres. Como si mamá Joe comprendiera a los que. He visto lo suficiente para saber que a veces los problemas no gritaban. A veces apenas respiró. Abrió la puerta y todo lo que ella creía saber sobre la paz se movió. Allí estaba un niño. No más de 10 empapados por la lloviznaque. Había comenzado a caer con los brazos cruzados firmemente sobre su pecho temblando. No solo por frío, sino por algo más profundo. Su piel estaba pálida debajo de los moretones, tono ojo, ligeramente hinchado. El tipo de herida que no te haces al tropezar con un paso. Sus labios estaban agrietados, su ropa demasiado fino para el aire de la tarde, pero lo que más la rompió fue la forma en que la miraba. Ella no con miedo, sino con cansancio,
como alguien que había corrido demasiado lejos por demasiado tiempo, largo, y no estaba seguro si había estado corriendo hacia la esperanza o alejándose de la desesperación. No dijo mucho, solo 4 palabras. «Por favor, no me hagas ir con Mama Joe sin dudarlo». Extendió su mano no con preguntas. No con condiciones, pero con la certeza de alguien que sabía que el amor no pedía explicación. Ella lo tomó encerrado el puerta. Y así un nuevo capítulo comenzó. No solo para el niño, sino para el mujer de 72 años, que siempre había creído que la puerta de entrada nunca estaba destinado a ser una barrera, pero un puente. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos. Suave finalidad la que separa un mundo de otro dentro de Mama Joe's. La cálida luz ámbar de la cocina parecía envolver al niño como un chalé. El aroma del pan de maíz y la cocción a fuego lento. El gumbo llenó el aire y puso a tierra el momento, con una sensación de hogar incluso cuando el silencio colgaba pesado entre ellos. Él se quedó allí. En la entrada goteaba un pequeño charco sobre los brazos de linoleum descoloridos, aún ojos viscos que se lanzan a los rincones como si esperaba que alguien saltara de las sombras. Mamá Joe no lo apresuró a los 76. Ella conocía el valor del silencio y con todo el peso del mismo. Ella simplemente se giró hacia la estufa, sacó un paño de cocina limpio, el cajón, y lo colocó suavemente sobre el mesa antes de servir la sopa en una amplia cuenco de cerámica. «Hice esto con ocra y salchicha ahumada», dijo en voz baja, no mirándolo directamente. «Tiene un poco de calor, pero es muy amable con el barriga». Colocó el cuenco abajo y añadió una rebanada gruesa de pan de maíz todavía caliente el horno, y retrocedió como un anfitrión dando espacio a un invitado que aún no había decidido que si se quedaba, el chico no lo haría. «Muévete primero», y luego, con cautela como un fideicomiso de experimentación con animales callejeros, al que se acercó la mesa. Sus dedos temblaban mientras alcancé la cuchara. El primer bocado llegó lentamente, casi con sospecha, pero el segundo vino más rápido. No habló, pero su cuerpo hizo el hundimiento de sus hombros, la forma en que su respiración ralentizó el parpadeo de incredulidad de que alguien hubiera hecho algo solo para él. Mamá Joe observaba desde el fregadero en silencio, limpiando un plato que no necesitaba secarse. Los ojos nunca se apartaron de él. Los moretones en su brazo justo debajo de la manga de la camiseta empapada contaba más historia que su boca podía soportar. Que hubiera visto suficiente. Sus años vieron lo que la gente no quería. Para hablar de lo que dice la ley, a veces lo que se perdió, y lo que los niños fueron obligados a hacer. Aguantó en silencio. Cuando terminó miró por primera vez, y en sus ojos ella vio la pregunta que él estaba haciendo. Demasiado asustada para preguntar. «¿Estoy segura aquí?» Ella asintió como si respondiera una oración de una mirada. «¿Tienes nombre, bebé?» La voz era aterciopelada pero firme. El tipo de voz que no se ofendió cuando la conocí. Con calma el niño dudó, entonces susurró. «Nathan». Salió idiota, como si no lo hubiera usado en un mientras que, o tal vez había aprendido a parar decir que nadie lo usó amablemente. Mamá Joe lo repitió como si fuera real. «Sagrado. Nathan», dijo sonriendo suavemente. «Ese es un nombre fuerte, fuerte como raíces», asintió una vez con los ojos parpadeando, en voz baja, apenas audible. «Por favor, no lo hagas. No llames a nadie. Estaré bien, pero no puedo. Vuelve». Y allí estaba la súplica. Bajo el silencio, el terror envolvía en obediencia. Mamá Joe dio un paso adelante y lentamente alcanzó en el cajón junto al frigorífico y lo saqué sobre una manta afgana descolorida. La extendió sobre sus hombros con el tipo de cuidado. Eso le hizo estremecerse, no porque dolió, pero porque no lo hizo. «No lo soy». «Te mando de vuelta, cariño», dijo con calma. «No esta noche, nunca al peligro, pero lo hago. Tengo que llamar a alguien que pueda. Te ayudamos de la manera correcta. Aquí estás seguro. ¿Hasta entonces me oyes?» Su labio tembló en ese momento, y por primera vez una lágrima se deslizó por su mejilla.
No cayó con un sollozo, simplemente rodó silenciosamente. Como había estado esperando permiso, mamá. Joe ahuecó suavemente su mejilla con su pulgar, limpiando la lágrima con todas las reverencias de una madre arropando a su bebé niño, lo dejó en la mesa. Y pasé a la habitación de al lado y recogí el teléfono de disco que hacía clic con cada al girar el dial. Su voz era firme, como ella dio su nombre, y dirección a la despacho de policía local preguntando. No instruyendo a un oficial entrenado en bienestar infantil, responde y que no uniformes o luces intermitentes, perturbadas, el niño, que apenas comenzaba a respirar de nuevo, cuando ella regresó, Nathan, estaba acurrucada en su sofá envuelta en el afgano, el tazón de sopa vacío descansando cuidadosamente sobre la mesa de café, junto a él. Ya estaba dormitando el tipo de sueño. Eso solo viene después de un miedo largo y duro. Mamá Joe se sentó a su lado sin decir nada. Palabra una mano apoyada, ligeramente sobre su asumir su presencia como una promesa silenciosa. Ella sabía que el sistema no siempre lo entendía. Cierto. Pero hasta que llegó la mañana, ya alguien tocó la puerta con respuestas que ella daría. Sostén la noche como un escudo alrededor de este niño y asegúrese por una vez en su vida. No estaba solo. Las horas pasaban silenciosamente envuelto en el suave tic-tac del viejo reloj de pared y el ocasional gemido del viento rozando el ventanas afuera. La lluvia había disminuido hasta convertirse en un susurro. El tipo que apenas besó el porche pasos, pero dejó el aire cargado de recuerdos. Dentro, mamá Joe no dormía. Se sentaba en su sillón desgastado frente al sofá, un chal de punto sobre su cabeza-hombros y manos cruzadas sobre su regazo. Los ojos nunca dejaron a Nathan allí. Estaba. Hay algo sagrado en velar por alguien que aún no sabía cómo preguntar por protección. Ya lo había hecho antes, criado, alimentado y sostenido demasiados rotos piezas en su vida, pero este chico, el niño, había entrado con un silencio que gritó y una quietud que tembló bajo cada aliento, al amanecer, cuando Luz, presionada suavemente, a través del encaje, cortinas finalmente escuchó el golpe era firme, no agresiva, y cuando ella abrió la puerta y estaba tal como ella había, no pedí sirenas, ni uniformes, ni inundaciones luces. Una mujer parada allí, tal vez de unos 40 años, cabello recogido, portapapeles en la mano, ojos tranquila pero alerta. Su nombre era señora Raymond, un trabajador social del Departamento de Servicios para la Familia y la Infancia. Ella habló en voz baja, respetuosos, y Mama Joe apreció que Nathan todavía estuviera dormido en el sofá acurrucado en el manta, como si fuera un capullo en el que se sentaron, la cocina, fuera del alcance del oído, bebiendo café suave y compartiendo. Duras verdades, mamá. Joe describió los moretones que le producían miedo. Los ojos del niño se estremecieron al oír eso. La señora Raymond asintió lentamente, tomando notas con un lápiz mecánico que la rascaba suavemente. Portapapeles. Él corrió, antes de que ella murmurara más para ella misma que para cualquier otra persona, pero esta vez alguien realmente abrió el puerta cuando llegó la hora de despertarlo. Mamá Joe lo hizo ella misma. Se sentó a su lado. Puso una mano suavemente sobre su hombro y susurró su nombre como una canción de cuna, en al revés. Movió los ojos parpadeando y abriéndolos, con el pánico de alguien que espera ser arrebatado, pero luego la vio solo ella y el miedo se alivió, no se fue, pero más tranquilo. Bebé Nathan, dijo suavemente. Hay una señora amable aquí que quiere ayuda. Ella no te va a hacer daño, pero nosotros necesitamos hablar sobre lo que sucederá después. Se sentó lentamente con los brazos bien apretados. Alrededor de sus rodillas, no miró a la señora Raymond. Justo en Mama Joe. ¿Tengo que hacerlo? Deja la pregunta. No se dijo. Con la rebelión fue derrotada en silencio como él. Ya sabía la respuesta y estaba preparándose. Por el dolor.
Mamá Joe tomó su pequeña mano en la suya, su pulgar trazando círculos, lentos a través de sus nudillos. No ahora mismo, y no de dónde vienes, eso no volverá a suceder nunca más. ¿Entiendes? Yo, la señora Raymond, me arrodillé junto a ellos. Tono profesional, pero con toques de realismo. Calidez. Nathan, vamos a encontrar un lugar seguro, un lugar para ti, un hogar de acogida donde se ocuparán de ello. Pero durante los próximos días, si le parece bien a la señorita Josefina, puedes quedarte aquí mientras trabajamos en los detalles, mamá Joe. No se inmutó ante el uso de toda su ella, asintió con firmeza una vez. Él tiene un nombre. Ya estoy en la habitación, dijo, aunque ella no lo había limpiado en años. Una vez perteneció a su sobrino, pero la cama todavía estaba allí, y la colcha todavía fresco con jabón de lavanda, y me puse, no es necesario tener suficientes provisiones para una semana. Sin verificación del gobierno, solo necesito saber él. No va a volver al infierno, Nathan. Parpadeó ante ese algo, entre la incredulidad y la esperanza parpadeaban en sus ojos. Mamá Joe lo ayudó a levantarse del sofá. Lo condujo a la habitación de invitados con sus suaves paredes, amarillas y carteles de béisbol descoloridos, y le dijo que podía desempacar su corazón aquí una pieza a la vez más tarde que. Por la mañana lo llevó de compras, no por juguetes, que no era de las que mimaba, pero para calcetines sin agujeros, un cepillo de dientes de su chaqueta vaquera propia y de segunda mano, elegido con una sonrisa tan pequeña que apenas contaba como una sonrisa. Pero Mama Joe lo vio, se dio cuenta de todo lo que había sobre ellos. Siguientes días pensó que no, todo a la vez y no. Sin sombras tenía. Las pesadillas apretaron los puños cuando la gente caminaba demasiado rápido y a veces se olvidó de hablar por completo, pero cada vez que la quebrada Mama Joe estaba allí para sostenerla. Bordes hasta que pudiera estar completo de nuevo. Ella le enseñó a remover la ruda sin quemándolo, como desgranar guisantes con paciencia y cómo leer el clima, la forma en que el viento susurraba a través del árbol. A cambio empezó a confiar no con palabras, pero con acciones, como él lo haría poner la mesa sin que se lo pidan, o la forma en que apoyó la cabeza ligeramente contra su hombro durante la hora del evangelio en los domingos por la tarde. Y cuando la señora Raymond regresó una semana después con noticias de una ubicación de acogida disponible, Nathan no lo hizo, lloró, pero sus manos temblaban mientras empacaba sus cosas. Cosas, algunas prendas, un libro. Mamá Joe se lo dio a él, y al pequeño cuaderno que ella escondido debajo de su almohada, el primer día página en su cuidadosa escritura en bucle ella, había escrito: eres visto, eres. Seguro que eres alguien. Se quedó junto a la mochila de puerta colgada sobre un hombro ojos en los escalones del porche. ¿Te veré? ¿De nuevo? Preguntó, y Mama Joe, de 72 años, fuerte y aún invicto por el tiempo, extendió la mano y ahuecó su mejilla. ¿Tú lo harás, nena? Estaré aquí y tú también. Vuelve cuando estés listo por esta puerta. No te cierres a las personas que necesitan amor. Asintió. Apretó los labios con fuerza y siguió la señora Raymond baja por la pasarela. Mamá Joe los vi desaparecer por la esquina. Su mano descansaba ligeramente sobre el marco de la puerta abierta. La casa estaba en silencio, otra vez. Pero algo había cambiado. Algo viva. Había echado raíces, y aunque ella no podía saberlo, entonces la semilla que ella plantado en ese niño a través de la sopa, y el silencio y el simple acto de verlo ya, estaba creciendo, alcanzando algo mucho más allá de Willow Street. Días que siguieron a la partida de Nathans estiró largo y lento como el tiempo. ¿Qué pasa cuando algo querido ha sido tomado? Pero no estaba realmente perdida, Mamá Joe. Regresó a sus rutinas madrugadas con gospel, galletas de radio en el horno por 7, tendiendo su jardín por las tardes. Pero ella, tranquilidad dentro de su casa, había cambiado. La forma en que se sentía no era exactamente la soledad. Había vivido solo durante años, pero ahora el silencio
resonó con los recuerdos de un niño. Pasos que se escuchan suavemente sobre la madera durapisos, el sonido del tintineo de los cubiertos suavemente en un cuenco, el murmullo bajo de un niño. Mientras tanto, Nathan intenta leer en voz alta. El camino giró hacia una carretera bordeada de incertidumbre. El hogar de acogida estaba seguro. Al menos en la superficie. Ropa limpia, comidas constantes. Un dormitorio propio, pero nada sabía como el gumbo de Mama. Joe y Nady dijo su nombre con suavidad. Ella tenía sus nuevos guardianes, eran amables pero distantes, haciendo lo mejor que pueden a través de la espesa niebla del sistema escolar. Era peor, estaba tranquilo, fuera de paso, a menudo solo. Otros niños se burlaban de su silencio. Lo malinterpreté como arrogancia o torpeza con la que leyó sus palabras cada mañana antes de ir a casa, trazando con los dedos en la habitación. La tinta como si fuera escritura. Sagrada eres tú, visto que estás a salvo, eres alguien que una sola página se convirtió en su brújula. No lo hizo, arregla todo. No al principio, pero lo estabilizó en la escuela secundaria y se unió a el equipo de debate. Se sorprende incluso a sí mismo. Descubrió que las palabras podían ser una armadura. La lógica es una especie de espada en la escuela secundaria. Ganó competencias estatales y se graduó como el mejor. De su clase con beca caminó en la universidad decidido, no solo a tener éxito, pero construir algo más grande que él mismo. Los años pasaron como capítulos en un libro, muy usado. Nathan continuó. Pasante de Facultad de Derecho bajo un respetado jueces voluntarios para la defensa de los jóvenes, programas que llevan dentro de sí lo sagrado deber de protección, que aún no tenía. Los padres no tienen constancia de ningún legado transmitido a través de la sangre, pero él llevaba la de Mama Joe. Palabras como herencia para la vida de Mama Joe eran lentizadas con gracia, sus manos se volvieron sus pasos más rígidos, más deliberados, pero su fuego nunca se apagó. Niños todavía. Llamó a su puerta para pedirle dulces el domingo. Los adolescentes todavía buscaban su consejo cuando el mundo fuera de sus ventanas también daba vueltas. Ella nunca cerró la puerta con llave ni una sola vez. Nunca dejó de escucharla. Nunca. Una vez dejó de creer que un acto de la misericordia podría cambiar todo el arco de la vida de la persona. Y aunque ella no lo sabía, todavía no en su totalidad ni con claridad. El nombre ya se pronunciaba en algunos lugares. Ella nunca se había imaginado en las aulas y las salas de audiencias, susurraban historias y discursos de un hombre al que una vez le había dado sopay envuelto en una mamá afgana. Joe creyó en él antes de saber cómo creer en sí mismo. Y ese tipo, de la creencia, una vez plantada, no solo crece, florece en legado. Fue una primavera mañana fresca y clara, el tipo de mañana donde todo se sentía nuevo, lavado por la lluvia, y promesas colgadas suaves en la mamá del aire. Joe se sentó en su cocina. Mesa en el mismo lugar de siempre, con vapor subiendo de su taza de café chori, sus manos envueltos suavemente alrededor del calor que ella se movió más lento ahora, sus articulaciones dolían más. A menudo, y su aliento a veces, llegó en pequeños rabietas cuando ella subió los escalones del porche, pero ella se negó a dejarlo. La edad la hacía pequeña. El mundo había cambiado, alrededor de sus vecinos se mudaron. Los niños crecieron tiendas cerradas y reabiertas, como algo. De lo contrario, ella permaneció arraigada como el roble en su patio, cuyas ramas llegó más lejos aún cuando su tronco esa mañana, ella estaba ordenando a través de una pila de sobres viejos. Algunos eran facturas, algunas eran circulares. Ella nunca lo había leído, pero uno le llamó la atención. Sobre grueso de color crema sin dirección de retorno. Solo su nombre escrito. La misma letra limpia que no tenía visto en persona durante años, pero podría reconocer con los ojos vendados. Sus dedos temblaban apenas cuando lo abrió. Dentro había una hoja única doblada con precisión en la parte superior, grabadas en tinta azul intenso.
Estaban las palabras Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Ella hizo una pausa. Su respiración se contuvo debajo de eso una carta breve, pero saturada de algo pesado y sagrado. Querida mamá Joe, mañana prestaré juramento como juez federal. Habrá cámaras, discursos de los periodistas que me han pedido hablar de mi viaje para contar la historia. Eso me llevó a este banco. Lo haré, pero yo quería que tuvieras estas palabras primero, porque nada de eso. El título La batalla ley es mía. Sin ti me viste, cuando era invisible me alimentabas, cuando yo estaba hambriento de algo más que la comida que le diste. Yo, un nombre que vale la pena responder a ti, eres el razón por la que me paro donde no estoy como sobreviviente, sino como un hombre que pertenece. Y mañana, cuando me pregunten quién ayudo, constrúyeme, diré tu nombre en voz alta. Para que el mundo lo sepa, también te amo. Mamá siempre tendrá a tu hijo. Nathan, la carta tembló en su mano mientras lo ponía sobre la mesa. Sus ojos ahora, húmedo con el peso del recuerdo, flotaba a la ventana. No le hacía falta nada. De lo contrario, en ese momento no habría aplausos, premios. No desfiles. Su corazón estaba lleno de una manera que no dejaba lugar al arrepentimiento. Siempre había creído en las pequeñas cosas: comidas calientes, oídos atentos, un lugar para descansar tus pies, y ahora uno de esos, las pequeñas cosas, se habían convertido en algo poderosa. Ella podía ver a Nathan en su mente, alto y seguro de pie frente a una habitación llena de gente que se quedaría colgada. Cada palabra que decía, no era consciente de que él y lo más fuerte en esa habitación era un recuerdo de una anciana de Georgia, que una vez vertí sopa en un recipiente desportillado y dijo: estás a salvo ahora. Y luego vino la transmisión. Se transmitió a nivel nacional, transmitido en línea, compartido a través de feeds y titulares. Mamá Joe no tenía una computadora, pero el hijo de su vecino, Jamal, trajo su computadora portátil y la configuró justo en 1900 su mesa de café. Tienes que mirar esto, señorita Joe, dijo sonriendo. Como él estaba al tanto de un secreto que estaba a punto de revelarse. Bloom se sentó erguida con las manos entrelazadas, como la pantalla parpadeó y apareció un sello. El sello del Distrito de los Estados Unidos. Entonces Nathan parecía mayor ahora, elegante con sus hombros de túnica negra, una voz amplia, profunda y firme como el Evangelio. Su discurso comenzó con los honores habituales, los asentimientos esperados, pero luego sin pausao. Vergüenza les contó de ella, les contó. Les cuento sobre una noche de hace mucho tiempo, cuando un niño roto llamó a la puerta de un extraño y no fue recibido con sospecha, sino con sopa y silencio y amor. Les dijo su nombre. Es Josephine Bellamy, mamá Joe. Todos los que la conocieron, la mujer que no, me salvó la vida una vez que ella me la salvó, todos los días después, recordándome que yo importaba que la cámara captara murmullos en la multitud, algunas personas parpadeando hacia atrás, lágrimas. Continuó Nathan con su voz, inquebrantable. Hablamos de justicia como es una institución, pero para mí la justicia comenzó con las manos de una mujer de 72 años. Manteniendo la mía firme sobre una olla de gumbo, ella me enseñó cómo era la dignidad, cómo sonaba la misericordia y cómo era destinado a pertenecer. Mamá Joe no dijo nada, ni siquiera cuando su nombre sonó en ese momento. Sala de mármol. Ella simplemente se sentó en silencio. Su mano descansaba sobre su pecho, como si tratando de contener la oleada de algo más grande que el aliento. El chico vecino sollozó. Ahora eres famoso, bromeó. Y ella sonrió suavemente. Bebé, dijo. Susurré que he sido famoso por el único corazón que alguna vez importó, pero Nathan no terminé a la mañana siguiente mientras todavía se aferraba a la hierba y a los pájaros. Un coche se detuvo entre los árboles. Su camino de entrada es un elegante sedán negro con ventanas. Teñido de silencio como un susurro, la puerta abrió y allí estaba él, más alto y canoso. Los templos. Pero aún Nathan sigue siendo suyo. Ella abrió la puerta mosquitera antes que él. Incluso tocó, pero no dijo nada.
Primero simplemente subió las escaleras. Se envolvió sus brazos alrededor de su frágil marco y se aferró como si estuviera anclando él mismo a la tierra. Volví a casa, dijo. Murmuró. No estoy aquí para visitar a mamá, estoy aquí para quedarme si me quieres, quiero, cuidaré de ti ahora. Y así como que sin fanfarrias la puerta que tenía una vez abierto para salvar a un niño, ahora abierto de nuevo para dar la bienvenida a casa a un hombre que había cumplido su promesa, un hombre que nunca había olvidado la mano que lo alimentó no solo comida pero esperanza, y mamá Joe ahora mayor que la mayoría jamás lo haría. Se inclinó hacia su me abracé y susurré, te tomó mucho tiempo, ya basta, cariño. Una tarde, el cielo rosa brillante con un silencio crepuscular. Nathan la encontré descansando en su mecedora, envuelta en una suave colcha que había cosido hacía años, respiración lenta, su sonrisa apenas visible. Bajo los ojos suavemente cerrados, el jazmín afuera de la ventana había comenzado a florecer. A principios de ese año, su aroma se extendió por toda la ciudad. A través del dolor agrietado como un recuerdo al regresar a casa, Nathan se sentó a su lado. Silenciosa reverencia en cada movimiento, y tomó su mano sintiendo lo frágil que erase, convirtió en cómo el tiempo había adelgazado su piel. Pero nunca su espíritu no habló bien. Alejándose, él simplemente la observaba, memorizando el ángulo de su mandíbula, las ondas plateadas de su cabello, el suave ritmo de su pecho. Entonces, con una voz firme y llena de dolor, dijo, «Mamá, he estado pensando, no me basta con visitarte más». Ella movió los ojos, se abrió de golpe y sonrió cuando ella lo vi. No me sorprendí, no me sobresalté, simplemente tranquila, como si ya supiera lo que él estaba a punto de decir. «Estoy aquí ahora», él continuó en voz baja, «y quiero hazlo oficial. Sé que soy mayor, pero yo quiero que seas mi madre, no solo en mi corazón, en nombre, en todos sus ojos». Entonces brilló. No por la sorpresa, sino por algo más profundo, reconocimiento, gratitud, a un amor tan viejo que no necesitaba palabras para surgir. Su mano agarró la de él un poquito, apretó más fuerte su pulgar trazando sus nudillos como lo había hecho cuando él era un niño también. «Miedo a dormir, siempre fuiste mi hijo», susurró apenas más fuerte que el arroyo de las tablas del suelo. «Desde el momento en que tocaste bebé». Nathan se inclinó hacia adelante y la besó. Frente a una promesa sellada, no en ceremonia, pero en sangre que no tenía nada que ver con el linaje, esa noche bajo el mismo techo donde comenzó su historia, Nathan presentó la documentación que lo haría posible. Cierto en el papel lo que había sido cierto durante mucho tiempo en espíritu, firmó su nombre con reverencia. Josephine Bellamy, ahora su madre por opción, que no necesitaba el título legal pero lo dio de todas maneras para no cambiar. Aquí en ella no era más que honrarla por todo lo que había hecho. Siempre ha sido, y desde ese momento en adelante la llamó mamá sin dudarlo. No explicación, solo verdad. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole me gusta y los botones de suscripción. No olvides activa la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.